Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. ¿Qué tal están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día miércoles 15 de marzo de 2023. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder llevar todo este esfuerzo periodístico de opinión, así como también del trabajo noticioso de nuestros equipos diseminados en todo el territorio nacional, nuestras estaciones de televisión afiliadas, nuestras estaciones radiales también, que están muy atentas a poder servirles y llevarles a ustedes todo el trabajo comunicacional y periodístico que corresponde a los hechos que acontecen en nuestro país y por supuesto también en el mundo entero. Así es que desde ya, bienvenidos, queremos agradecerles como siempre y lamentar sinceramente lo que el día de ayer, pues de todos fue conocido, este fatal accidente de tránsito en el sector del Boulevard Los Próceres y también la conexión que se hace de la Monseñor Romero. Un tema que sin duda alguna no puede pasar por alto en el análisis que podemos tener desde luego, porque esta racha de accidentes, como en su momento se ha hecho llamar, viene siendo como un pan de cada día. Y aquí entran en juego muchos elementos de juicio que deben de ser expuestos y llamarse precisamente la atención de las autoridades, así como también de nosotros mismos a la hora de tomar un volante. Por esa razón, creo que no puede pasar por alto el análisis pertinente de este tema que vamos a abordar con nuestros analistas esta mañana y que por supuesto quiero darle la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ellos. Andy Feiler con nosotros, bienvenido Andy, gracias por acompañarnos. Bien, Ernesto, un gusto compartir con toda la audiencia de Canal 21 y bueno, creo que hoy tenemos mucho sobre qué conversar y más importante sobre qué reflexionar. Así es, en efecto, así será. Quiero darle la más cordial bienvenida a Isaac Ortega también. Isaac, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días Ernesto, buenos días a toda la población salvadoreña que nos está sintonizando a través de este canal, de esta plataforma, también las plataformas digitales, a Andy, a Romeo también por estar esta mañana aquí, listo para tocar los temas más interesantes de esta semana. Bueno, lo acontecido el día de ayer, un lamentable hecho realmente, sí, pero que nos, como ya decía Andy, también para hacer conciencia y reflexionar sobre este tema. Así es, en efecto, quiero darle la más cordial bienvenida y como invitado especial por tratarse de un tema muy técnico, muy desde luego y jurídico también. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo, abogado de la República, Julio Valdivieso. Gracias Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y te agradezco también que hayas aceptado la participación para este tema en particular y a lo mejor el resto de lo que vamos a hacer en el análisis con nuestros invitados esta mañana. Bienvenido Julio. Gracias Ernesto, buenos días, un saludo a tus invitados ahí en el panel. Primero disculparme, pues el horario de la noche ayer estuvo un poco complicado, pero trataba de echarte aquí un poquito de opinión sobre este tema que nos ha impactado a todos. Así es, y que nos llama a la reflexión para poder de alguna manera servir esta plataforma, este programa de opinión, como un instrumento de reflexión y a lo mejor de corrección de las cosas que tienen que corregirse, porque uno de los principales objetivos, y tú mejor que nadie, que también estás al frente de un importante programa de opinión periodística con nuestro canal hermano y canal 21 en horas de la noche, tú sabes que lo que buscamos es ser propositivos, ¿no? Coadyuvar en el esfuerzo de poder lograr la transformación hacia la corrección que deben de tener aquellos aspectos que en su momento son de manera negativa afectivos para la población. Así que te doy la más cordial bienvenida. Romeo Auerbach también está acá con nosotros para el análisis pertinente de los temas que vamos a abordar. Bienvenido Romeo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti Ernesto, buenos días también a los panelistas, a Isaac, a Andy, a Julio que está allá vía video, pero sobre todo, como siempre digo, pues buenos días a mis jefes, que son la gente que nos están viendo. Bueno, sin duda alguna, Julio, lo que sucedió el día de ayer debe de llamarnos a reflexionar, como lo decía en su momento Andy Feiler, ¿verdad?
pero también haber algunos aspectos ahí que de alguna manera ponen en tela de juicio los procedimientos que se generan, no solo desde el punto de vista para poder llevar a cabo la investigación, sino también de las acciones que se hacen para poder de alguna manera deducir responsabilidades. ¿Cuál es tu lectura primaria como conocedor del tema legal y también del aspecto de tránsito? Porque también se habla que esta rastra, tras llevarse esos 25 o que impactó con estos 25 autos, se pudo apreciar que iba, de alguna manera, el conductor no iba, después de hacerle 3 veces el alcotés, no iba en condiciones de ser considerado un temerario. Fue detenido, entiendo que no se fue de la escena. Y por otro lado también entiendo de que de primas, o no sé cuáles fueron las versiones en cuanto a sostener de que la carga, había una sobrecarga de la unidad tras esa pendiente bien pronunciada que se dio entre este sector de la Monseñor Romero y por supuesto los próceres. A ver, Julio, para ponernos un poco en el contexto y tienen la palabra también el resto de invitados esta mañana. Bueno, en primer lugar, Ernesto, quisiera mandar el pésame a la familia de don Dionisio. Era un invitado que yo tuve en mi programa hace menos de un mes, precisamente para hablar sobre el tema de los accidentes de tránsito. Él era un hombre muy optimista porque representaba a varias situaciones. Sí, bueno, parece que hemos tenido un poco de fallas ahí en el contacto con Julio. No sé si ya logramos rescatar la señal. No tenemos la señal. A ver, vamos a ver, ¿qué piensa acá mientras se incorpora Julio con el análisis? ¿Sí? Bueno, primeramente considero que son hipótesis, ¿verdad? O supuestos que en el momento se analizaron en la circunstancia. Sin embargo, yo creo que la responsabilidad, más que todo sobre la situación del conductor, cuando tú analizas algunos factores, ¿verdad? Física, de velocidad y ves que tal vez posiblemente hubo algún tipo de negligencia en la velocidad a la que se estaba conduciendo. No sé si el conductor sabía que tenía unas 10 toneladas extra en su camión, en su rastra. Eso también lo tenía que haber hecho consciente de la forma como se iba a conducir. No es para victimizarlo, ¿verdad? O para poderlo señalar a él como un culpable directo, pero es una cadena de situaciones, es una cadena que se tiene que analizar, incluyendo hasta el encargado de hacer las cargas pues, con esta empresa. Detuvieron al representante legal. Me imagino que las investigaciones van a seguir. Se estaba diciendo que hasta cierto punto las condiciones de los frenos estaban buenos, pero también hay que analizar si, como era un freno de aire, ¿verdad? Sí. Tal vez ver si alguna manguera de aire había fallado, cuestiones que tal vez se salían de la mano del conductor. Entonces creo que ahí también hay que aplicar bastante conocimiento legal, ¿verdad? Que no es como lo que se puede manejar a nivel popular, ¿verdad? Y de primas a primera, como bien tú lo dices. Pero sí hay que hacer una experticia, ¿verdad? Hay que hacer un análisis, una investigación. Una investigación pertinente de eso. Ya tenemos a Julio ahí. Julio, a ver, perdona que, bueno, sin duda alguna son aspectos que están fuera de nuestro alcance técnicamente. A ver, Julio, sí. Decía, y con el perdón de ahí de los invitados, decía que quería mandarle el pésame a uno de los invitados que tuve en mi panel, a don Dionisio, que no hace menos de un mes estuvimos junto con don Lito Montalvo analizando precisamente el incremento de las multas y todas las reformas a la ley de tránsito. Y decíamos en ese momento que este tema no era de leyes. Es decir, que con la ley no se iba a detener ninguna racha y el tiempo nos está dando la razón. No solo es la ley, tiene que haber todo un proceso de verificación de unidades, de verificación de las unidades técnicas que deben existir, que ya la ley lo obliga desde hace 19 años y nunca se han querido implementar, como son las revisiones técnicas vehiculares. Entonces vaya nuestro más sentido pésame a la familia de don Dionisio. La verdad que un hombre con tanto optimismo, y me decía él en el programa, no, yo creo que esta ley nos va a hacer cambiar a muchos. Quien iba en menos de 30 días, íbamos a... Qué irónica es la vida, Julio. También sumar, entiendo que el subinspector Luis Alfredo de Odanes ha sido otra de las víctimas, ¿no?
exactamente igual. No se vale que la irresponsabilidad tenga que pasarle factura a gente que no tiene. Yo quiero ser un poquito más corto, hacerte mi propuesta que debe de hacerse ya de manera inmediata. Primero, la regulación del transporte pesado de carga. No puede seguirse permitiendo en el país que a las 9, 10, 11, 12 del día pasen furgones en el centro de San Salvador, por las calles de San Salvador, en un lugar donde no está con esta cantidad de tráfico. Y la segunda recomendación es que ya el Ministerio de Obras Públicas tiene que empezar a poner las básculas en las carreteras o en las entradas de San Salvador para ver el peso que están teniendo. No es que los frenos le fallaron al furgón, el problema es que estaba excedido de carga, y al excederlo de carga, los empaques de los frenos, sobre todo desde los aires, no logran detener lo que hacen. Soltar, pero esa es una típica responsabilidad del propietario de la unidad y del conductor, porque no se puede alegar. Nadie está obligado a agarrar una unidad en mal estado, sabiendo que una tiene una carga establecida como máximo y sabiendo que le están poniendo más, lo de. No se vale decir que tiene necesidad. ¿Y qué le vamos a decir a las familiares de estos 3 muertos el día de ayer, y que creen que por el hecho de que era una persona que necesitaba el trabajo, hoy qué les queda a estas familias que quedaron en la bonfarda? ¿Quién por ellos? ¿Alguien va a recuperar? Y finalmente reflexionar de manera fuerte. Es necesario un seguro obligatorio en este país para garantizarle a las víctimas, por lo menos, el entierro digno de un ser humano. Creo que todos estamos indignados. No se vale este tipo de situaciones, y ojalá la autoridad empiece, pero de verdad empiece con toda la fortaleza, pero no andar poniendo multas. Eso no va a resolverle el problema. Empiecen por ser preventivos, que no circulen vehículos en esta hora del día. En todas partes del mundo el transporte de carga anda desde las 6, 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, y no hacerlo. Así es que eso es necesario, Ernesto, que he podido hacer yo esta mañana. Tenés excelentes panelistas con los cuales vas a poder abordar el fondo de este tema. ¿Tienes tiempo para quedarte con nosotros en la discusión del tema, o cuánto tiempo? Me gustaría escuchar. Vamos a ver, tenemos aquí a Romeo, que tú estás en la asamblea, obviamente también debe de hacerse un examen pertinente, como bien dice Julio, porque no solo se trata, y quiero también destacar un editorial de la prensa gráfica este día, pero creo que es muy bueno el editorial, pero creo que se queda corto desde el punto de vista cuando dice: la epidemia de accidentes solo se vencerá con educación. No, también con el tema yo creo que también con lo que dice Julio, con el tema de la normativa, una regulatoria legal que permita verdaderamente ser respetada, porque ¿cómo es posible que andes con grandes unidades de esa naturaleza en cualquier horario? Ese es el punto. Vamos a ver. Sí, Ernesto, yo lo que creo es que primero, como salvadoreños, lo que tenemos que entender que lo que sucedió ayer es una lamentable tragedia, un accidente, una tragedia que envuelve a un par de familias ahorita de luto, pero a todos los salvadoreños nos hace reflexionar. Primero, como lo platicábamos antes de empezar el programa con Ernesto, lo efímero que es la vida, y tenemos que saber que esos somos pasajeros aquí en este planeta. Pero aparte de esto, sí hay que empezar a ver qué instituciones interactúan para que estas cosas se puedan tratar de prevenir o tener la precaución. Ya hablaba bien Julio, es cierto, aquí hay un factor bien difícil. Los motoristas tienen mucho que ver, por eso se les da una licencia diferente a la particular, porque deben de tener otros conocimientos y otras precauciones para manejar vehículos pesados. Por eso los dueños también tienen que ver que esté en buen estado su transporte. No venir con aquello de creer que se la llevan de más vivo, ¿vea? Le pongo más carga porque hago menos viajes. Inclusive, apartando los accidentes, está comprobado que dañan el camión, Ernesto. O sea, les dura menos las partes, entonces no están siendo vivos. No es que ya la hicieron porque van a hacer menos viajes, no. Y al final, que no es menos importante, por supuesto, externo mi más profundo pésame a la familia de Edwin Otoniel y también de la gente de la corporación Luis Alfredo, porque pues
pues ellos, eso sí no es retroactivo, o sea, aquí podemos hablar lo que queramos, pero se fueron y la familia va a estar pagando ese alto precio y ese luto. Entonces, sí hay que poner cartas en el asunto. Aquí tiene que tener que ver mucho el viceministerio, aunque no parezca, aquí tiene que ver mucho el Ministerio de Trabajo. Aquí el ministro de Trabajo debe de ir también a ver si esa gente solo está como ahí contratada, y si vos no ibas a este viaje, agarro a otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es todo integral. Al fin de cuentas estamos hablando de que si esta persona también tuvo culpa, es que el motorista también tiene culpa. O sea, yo entiendo que hay gente que subió ahí, que pobrecito, porque él se está ganando el pan de cada día, pero debe tener una gran precaución porque él tiene una culpa, pero también los propietarios, como dice Julio. ¿Por qué? Porque los propietarios son los que le dicen, llévate esta carga, pues. ¿Y dónde están los controles del gobierno? Como para, antes existían, bueno, yo tengo 52 años, yo no sé, la gente más joven quizá no se acuerda, pero habían básculas. Camino a Los Chorros había uno, camino a Santana había otro. ¿Y para qué eran? Es que no solo es, imagínense, no solo es para salvar las vidas, que es lo más importante, es porque así duran más las carreteras. Tú no puedes poner. Entonces, ¿cómo es que ahora no hay? Es buen punto, por eso es que Julio ponía ese punto. En cada ciudad grande, por lo menos, debe de existir una válvula, una báscula que realmente ese camión pasara, vieran que lleva sobrepeso y no puede seguir. Sí, ok. Vamos a ver, Andy, también desde el punto de vista. Yo creo que una palabra importante que se acaba de mencionar, que es un tema integral, y eso lo quisiera escalar agregando otros elementos más a la conversación. Si bien es cierto, hemos hablado ahorita de temas jurídicos, de temas institucionales, regulaciones que deben hacerse, que debería aplicar el Viceministerio de Transporte, etcétera. Todo eso es importante. Es un andamiaje que tenemos que tomar en cuenta, que el Estado salvadoreño debería de priorizar para prevenir ese tipo de situaciones. Y no solo el Estado salvadoreño, sino también las empresas de esos transportes de carga para evitar ese tipo de situaciones. Y la conciencia que tenemos que hacer, cada conductor, no solo el que hace transporte pesado, sino todos los que transitamos en las carreteras de nuestro país. Pero hay otros elementos que quisiera abonar a esta conversación. Uno de ellos creo que corresponde más a un tema ciudadano y al mismo tiempo político, que es la inmediatez de las redes sociales. Por medio de la inmediatez de las redes sociales nos dimos cuenta de lo caótico que había sido ese accidente, de lo que había sucedido, vimos imágenes, vimos videos a pocos minutos de que el suceso haya transcurrido, no ayer después del mediodía. Pero también esa inmediatez de las redes sociales ha provocado que se provoca un linchamiento público. Emitimos sentencias públicas, señalamos a culpables, y ese sentimiento que se vive en nuestra sociedad provoca también cierto oportunismo a veces por algunos actores políticos, y ciertamente nosotros los políticos no nos corresponde juzgar, sino proponer y servir. Para eso son las instituciones, que es lo primero de lo que estábamos hablando. Ese fortalecimiento institucional es al que le corresponde prevenir y juzgar, pero no a los políticos. Entonces hay algunos elementos que creo yo que hay de tener cuidado también, porque esto no solo es el suceso de ayer, puede suceder otra vez y hay otros hechos que sientan precedentes. Por ejemplo, se detuvo, y la cuenta de la Policía Nacional Civil publica la imagen del representante legal de la empresa, creería yo, por el tuit que puso la Policía Nacional Civil, a quien fueron a capturar. Pero aquí la pregunta es, y hago una aclaración importante, aquí no es que yo esté justificando a alguien o defendiendo a nadie, pero simplemente, ¿cuál fue la investigación que los condujo allá ir a detener a esa persona? Entonces creo yo que hay procesos, hay temas que son delicados, que tocan fibras sensibles y que deberían de contribuir a esa integralidad de la institucionalidad de nuestro país. Porque si eso no es así, lo que estamos provocando es que cada vez que suceda esto, se genere un circo, se genere culpables, se busquen a culpables, y lo primero que van a hacer algunas instituciones o políticos oportunistas es señalar, presentar, provocar un show mediático para darle a la gente lo que pide. La gente pide la cabeza de alguien, ¿no?, ante tal suceso. Pero por supuesto, creo que es importante señalar que el suceso es bastante grave, que hay vidas humanas de por medio. Julio bien lo ha señalado. Y por supuesto hay que buscar responsables, pero buscar responsables también conlleva tener cierta responsabilidad en el proceso para poderlo hacer. Interesante. Julio, Isaac tienen la palabra. Bueno, abrimos el debate un poco. Julio. Solo quiero terminar. No sé si yo por lo menos no tuve el valor ayer en mi programa de poner las imágenes dantescas, no solo de este accidente. Hubieron el día de ayer 3.
al puerto de la Libertad, donde la persona con los miembros separados del cuerpo, otra rastra también en ese don Dionisio, otra rastra lo atropelló a la carretera troncal del norte. Eran imágenes dantescas, definitivamente. Yo creo que esto es de reflexionar. Creo que Andy pone el dedo en la llaga y dice, bueno, no lo quiso decir de esa manera, pero lo pone y dice, bueno, y el representante legal, ¿por qué lo detiene si él no participó en el accidente y por lo tanto no debería de ser? Hay que entender una cosa. Hay una teoría que se llama de responsabilidad civil sin culpa, que lo establece una ley de procedimientos especiales sobre accidentes de tránsito. Vuelve solidario al propietario con la unidad para efectos civiles. Pero, ¿cuál es el llamado de atención? Es que el propietario, él es el que vela por la garantía y la seguridad de la unidad, que esté en buenas condiciones, y la autoridad debería de verificar que esa unidad que va hacia la calle va en las mejores condiciones. Pero ¿qué pasa? Hay que decirlo con toda la honestidad. Aquí volvemos a ver solo cuando pasan hechos de esta magnitud. Una vez pasa la presión mediática, como que las cosas se vuelven otra vez a estabilizar, y hasta que vuelva a suceder esta situación, hasta entonces. Ojalá que en ese ir y venir ninguno de nuestros familiares o ninguno de nosotros estemos en el lugar, día y hora equivocado. ¿Ustedes creen que el día de ayer esas personas que iban en esos vehículos creyeron que les iba a pasar esto? A cualquiera de los que estamos hablando aquí nos puede suceder esta situación. No sigamos esperando a que haya más lutos, más tragedias para tomar. Estas son acciones las que te he propuesto de manera inmediata. No necesita ni ir a la Asamblea Legislativa. Ya el Viceministerio de Transporte puede regular de manera inmediata la regulación de horarios de entrada y salida del país. El Ministerio de Obras Públicas tiene las básculas móviles que las puede poner en la noche a la entrada y salida. Y finalmente también toda esta cantidad de tráileres que pasan con paña a las meras 11, 12 del día. No puede ser, de verdad. Esto es llamar a la reflexión. Esto no tiene, y Andy, si un político de verdad se suma sobre este tema, de verdad que toda la población deberíamos de identificarlo, ¿verdad? Porque este tema no tiene nada de política, este tema nos puede afectar. Ojalá se matan ahí, pero matan, miren ustedes qué irónico de la vida, y con esto termino. La persona que causó el accidente, sin un rasguño, sin nada, bueno, ni al camión, ni siquiera el bumper, y 2 muertos, 28 lesionados, y cuántos vehículos detenidos. Increíble, increíble que la persona que causó no parece. Eso está como en los bolos, ¿verdad? El que siempre se salva es el que va bolo, y matan al que va bueno o al que no venía. Esa gente venía en su carril, esa gente venía haciendo todo, y simplemente la vida le jugó mal el destino. Así que yo, más que hacer es una indignación, es un llamado a la reflexión, es un llamado a las autoridades, que ya no se puede seguir tolerando este tipo de actividad. Y que con el respeto tengo otra reunión. Sí. Y no solamente eso, lo que estaba... Sí, yo lo sé, Julio, y te agradezco muchísimo. Voy a despedir a Julio y nos quedamos nosotros ya con el análisis. Te agradezco muchísimo que siempre estés atento a nuestras invitaciones para darnos tus puntos de vista, que son muy importantes para una discusión que seguramente vamos a continuar acá con nuestros invitados. Gracias, un poco celoso con Romeo, pero ya veo que... por tenerlo acá y no ha llegado a tu programa. Porque es importante. Sí. Bueno, Romeo. Ahí. Nos vemos, Julio, un abrazo. Ok, Julio Valdivieso, ahí te reclamó, ¿verdad? Que quizás le ha fallado llegar al programa de él, ¿eh? Pero bueno, la verdad que ahí están los elementos. Perdón, ibas a hablar, Isaac, perdón. Sí, fíjate que... Para ir cerrando ya un poco el tema a manera de reflexión, y luego vamos a hacer un análisis, como estamos ya convocados para hacer el análisis político-electoral de la actual coyuntura. ¿Sí? Este tema no solamente es de tratarlo por el accidente que pasó el día de ayer. También tenemos que reconocer que nuestro parque vehicular está colapsado, sí, ¿verdad? Parte de que se hagan estos embotellamientos, que corramos el riesgo de estar en un lugar así,
y cuando no se respetan las regulaciones, ¿verdad? La regulación es clara de que los vehículos de carga pesada tienen que circular entre 4 de la mañana a 8 o 7 y después de la tarde de 6 en adelante. Sin embargo, ni las empresas ni las instituciones encargadas de velar por esto han hecho presión en ese tema. Entonces, acompañado de eso, si le pones de que tenemos un parque sumamente saturado, la importación de vehículos y la cantidad de vehículos que ya no cumplen con las condiciones para andar circulando, también afecta este panorama, ¿verdad? Entonces, yo creo que este escenario que estamos viendo ahí en pantalla y todo debe de ser un llamado de atención, no solamente para los conductores, ¿verdad?, sino que también para las empresas, para las instituciones, de que tenemos que poner todos, ¿verdad?, la ciudadanía, las instituciones, las empresas, nuestras barbas en remojo para poder ver qué podemos hacer como un conjunto, como país, como ciudadanos, como políticos, como gobierno, de poder resolver esta situación. Sí. Yo creo que a la larga el hecho de que tengamos muchos vehículos no quiere decir de que estemos avanzando como país. Sí. Y fíjate que ese es el tema de discusión que hemos tenido en los últimos días, de ver la sobrepoblación y los efectos per se en la salud y la economía que ha tenido este tema de los congestionamientos. El efecto del tráfico, el congestionamiento que existe es algo que necesita un abordaje sumamente inmediato, y además hay otros elementos muy importantes que influyen para todos los conductores, todos los que nos movemos en las carreteras, en los carriles de nuestro país. El tema de la salud mental. Recientemente hemos visto demasiados actos de intolerancia de personas que están involucradas en accidentes de tránsito, o cómo se encuentra la salud mental de alguna persona que pudo haber provocado un accidente de tránsito. Creo que ese elemento es muy importante y necesita un abordaje completamente integral, porque está muy huérfano en nuestro país el tema de la salud mental. Y yo creo que legislando se resuelven muchas cosas, pero este es el momento de ejecutar cosas que ya están, leyes que ya están. Aquí yo lo voy a dividir, tú dices que aterrizando en este tema, ¿verdad, Ernesto? Sí, voy a dividir en dos partes. La conciencia ciudadana es muy importante. Sí, tema de educación. Sí, de la educación. Pero antes que eso, va a estar el accionar del gobierno, del Estado, del Ejecutivo, porque mira, no solo es la cuestión de un camión. Por ejemplo, y aquí la gente se hace del ojo pacho, un bus puede llevar 30 personas, pero le meten 45 y dicen, sí, llevo más, vea. Pero ¿qué pasa? Tiene una razón de ser la cantidad de personas. Con esas 45 no puede maniobrar bien un motorista. Si hay un accidente se van a morir más. Entonces aquí ha llegado el momento de poner todos esos controles que ya deberían de haber, porque no es cuestión... Sí. Mira, aquí en la calle viene a lo más vivo, como te decía, si hay 2 carriles y hay trabazón y pueden hacer un tercer carril. Entonces no se debe de permitir. Creo que la parte del control del Estado se debe de activar para como hablamos. Una vez entrando de manera mucho más dura el tema de las leyes y algunas normativas que se pusieron a prueba, ¿no viste tú que había un ordenamiento más de los motociclistas? Sí. Había un respeto más. Hoy ya les pasó, hoy andan ya igual. Y ahí están los accidentes. Después los culpables es uno, porque lo pasa llevando. A mí me pasó hace poco. Casi y de repente aparece y se me mete por delante. Sí. ¿Y quién iba a terminar? Es que creo que no ha entrado en vigencia, a pesar de... Sí. Pero aquí entra aquel debate, el tema de las multas, que hace poco se dieron. La gente lo asimiló que iba a suceder, pero con más multas, con más legislación no se solucionan las cosas. No es así. Bueno, vamos a, desde luego, en términos ya concluyentes de este tema, sin duda alguna, pues que el modelo de educación es importante para que podamos saber qué significa abordar, manejar, conducir, y por otro lado también el Estado desde el punto de vista, como tú lo dices, la parte legal y la infraestructura de verificación que debe de tener, que es el tema de que estas grandes unidades de transporte, como son el caso de los cabezales y sus furgones, que creo que son, sí, ambos son, así se llaman, deben de tener un horario especial de tránsito, por un lado, y por otro lado deben de ser altamente supervisados, colocándose, activándose lo que en el pasado era en las zonas donde estaban las básculas, que yo bien me recuerdo que en las carreteras estaban, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es digamos, el feliz análisis concluyente del abordaje de este tema, abrazando solidariamente a las familias afectadas, sí, porque fue una tragedia, fueron varias, fue una tragedia, ¿verdad? Y esperamos que esto nos sirva de experiencia para poder
hacer un abordaje realmente de lo que significa esta situación. Así es que, complacido del abordaje, le agradezco a Julio nuevamente, a ustedes también, porque no era un tema para el cual íbamos a tratar, pero yo creo que es un tema de país y que debe de verse desde esa óptica, como tú lo decías, Feiler, ¿no? Voy a la pausa porque vamos a regresar ya a los análisis políticos electorales de esta mañana. 7:01, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros y tener el acompañamiento, desde luego, sobre la opinión de ustedes con relación al tema anterior y que esperamos sacar el mejor del provecho en cuanto a los aportes que cada uno pueda dar. Vamos ahora al análisis político electoral. Fuerte discusión se generó en la Comisión de Hacienda a partir del acuerdo hecho de reducirle 30 millones de dólares a los fondos para las elecciones del 24, especialmente en cuanto al tema de la supervisión y la contratación de servicios para la verificación del voto, del escrutinio como tal. Esto causó un altercado. No sé si tenemos el video en el que podemos hacer uso para poderlo poner en el contexto y el análisis de ustedes. No sé si lo tenemos, producción, listo. Sí, lo tenemos. Veamos entonces parte de esa discusión que se generó en el seno de la Comisión de Hacienda entre el magistrado Julio Olivo del Tribunal Supremo Electoral y diputados de la Comisión de Hacienda. Y si quieren, acepten ustedes la felicitación antes de que me vayan a capturar también aquí a la salida. Acepten la felicitación. Perdón, magistrado, ¿qué dijo? No, yo digo, por alguna cosa que yo diga acá. Pues, no, mire, magistrado, póngase serio. ¿Va a dar su intervención? Pongámonos Estaba hablando serios. usted de golpe de Estado también, usted lo mencionó. Nadie está aquí hablando de golpe de Estado. Y la verdad, magistrado, diputada, usted está acá como invitado de esta Asamblea Legislativa. Diputada, y él mencionó... Magistrado, usted está aquí como invitado de la Asamblea Legislativa. Le pido, por favor, que se controle y que pueda usted... Estoy controlado, no está controlado, claro, porque está hablando incluso de que lo vamos a detener o que aquí hay golpe de Estado, y eso no está sucediendo. No, diputada. Acá, claramente, su participación en cuanto a sus preferencias políticas no son lo que nos interesa en este momento. No, diputada, estaba magistrado, escúchame. ¿Sí? Nosotros le vamos a asignar la palabra hoy. Bueno, cerramos entonces. Si me da un minuto, por favor. Me faltaban dos cosas que contestarle, diputado. Ya se le va a asignar la palabra de nuevo. Usted ha hecho una afirmación bastante grave en este momento. Mire, por respeto a sus compañeros, a esta comisión que estamos tratando de hacer serio, ahí hay una ministra esperándonos para seguir con la comisión. Debería apegarse al tema. Después leemos todos sus libros. Se han reducido 6 millones de dólares en salarios y 11 millones de dólares en... Ok, ahí estaba digamos, como la parte cúspide de esa discusión que se generó luego de una petición de no recortar fondos a la auditoría electoral, que fue parte de un acuerdo como tal. A ver, quiero mencionar el meollo del asunto. ¿qué piensan ustedes al respecto? Sobre la auditoría electoral y sobre todo el presupuesto que se cruza específicamente con el escrutinio final de las elecciones para el próximo año. Elecciones que van a pasar por 2 escrutinios, porque tenemos elecciones el 4 de febrero para presidente, vicepresidente y asamblea legislativa, y luego el 4 de marzo para consejos municipales y parlamento centroamericano. Creo yo también que después de que exista una ley de voto electrónico que se aprobó a la carrera de la asamblea legislativa, pero existe, y eso ha dejado en el departamento de San Salvador un padrón sumamente inflado, porque iban a votar personas salvadoreñas en el exterior que no son de San Salvador, que probablemente su arraigo, sus familiares, el conocimiento de sus departamentos y lo que hacen los representantes de ese departamento lo tienen en donde nacieron, en La Unión, en San Miguel de Santana, por poner un ejemplo. Pero si ese padrón se ha inflado y hoy San Salvador es un súper departamento que va a poseer el voto electrónico, la auditoría tiene que ser crucial para el sistema del voto electrónico. ¿Cómo es posible que si hace poco se aprobó esa ley y si ahorita también se están dando otros cambios de las reglas del juego, hoy se le quiera recortar presupuesto para la auditoría?
Pero bueno, eso habrá que ver cómo lo manejan los diputados de la Asamblea Legislativa. Aquí hay un diputado, creo yo que esa opinión es importante. Lo que yo puedo decir como político, como presidente de un partido político de oposición, es lo que digo en cualquier espacio en el que tengo la oportunidad de mencionar. El Salvador ha recibido apoyo en observación electoral siempre. Ahora esa observación electoral tiene que ir más allá de los centros de votación y tenemos que poner un énfasis muy especial en el sistema del voto electrónico, en donde van a ser depositados todos los votos de San Salvador. Yo creo que me gusta hablar del origen de lo que sucede en el video que pusiste, Ernesto, aclarando, este organismo electoral, este Tribunal Supremo Electoral fue electo por la legislatura anterior. Empecemos por ahí, no fue electo por nosotros, fue electo por Arena y FMLN. De los 5 magistrados, últimamente, ya va más de un año que se ve que hay 4 magistrados que se están dedicando a hacer lo que tienen que hacer, algo técnico. Hayan venido por donde hayan venido, porque nadie me va a decir que el magistrado Wellman no venía de Arena, pero están haciendo su trabajo. Tú tienes que analizarlos por el trabajo que estén haciendo, y estos 4 magistrados, a excepción de Julio Olivo, están haciendo un trabajo técnico. Pero bueno, aquí hay libertad de expresión y más cosas. Yo, a contrario, Celso, no compartes el criterio que plantea Feiler, entonces. Sí, pero me gusta decir porque la gente, al ver en tu programa el video, hay que explicarles qué está pasando. Fíjate que el día de ayer, y si esto creo que sucedió ayer o antier, en estos últimos 2 días han pasado cosas bien interesantes con 2 jueces. Olivo es un juez, y el juez Durán, que tú lo conoces, es un juez que estaba diciendo el día de ayer que, siendo él un juez de la República, dijo que aquí no existía sala de lo constitucional y que los que estaban ahí eran usurpadores, imagínate. En la dictadura que ellos dicen que vivimos, o sea, digamos tipo Nicaragua, Cuba, Venezuela, ya no estuvieran ahí libres, vean. Entonces, esto es lo que le gusta hacer también al magistrado Olivo. Lo que hay que concentrarnos es presupuesto. Hay que distinguir, por lo que hablaba ahorita Andy, una cosa es la observación electoral y otra cosa es la auditoría electoral. Observación son los amigos que vienen de diferentes partes del mundo y de diferentes instituciones y van a venir y se les ayuda. Por eso a veces ese es un proceso caro, se les costea que vengan, porque cuando nosotros vamos, digamos, también nos costea. La auditoría electoral va incorporada en este presupuesto. Luego hay gente que me dice, mire, ¿y por qué son más de 120 millones? Estoy contando los 2 sumados, vea. Sí. Pero recuérdate que estamos hablando que este presupuesto es para 5 elecciones, porque incluye la posible segunda vuelta. Por supuesto que si no se da una segunda vuelta, que estoy 100% seguro que no va a haber. El fondo del recorte tiene que ver con el tema de auditoría, entiendo. No, o no necesariamente. Toda la vida yo estuve en el tribunal 16 años, te han quitado presupuesto, porque aquí viene el tira y encoge. Y fíjate, en la elección pasada les recortaron y después de eso, después de la elección, devolvieron. O sea, sí se puede. O sea, si no tenemos mucho dinero, tenemos que intentar. También la licencia de poder interactuar por ver. Claro, pero quería aclarar, aparte que tenemos ya en la parte más técnica, porque la gente se va a preguntar qué le pasaba al magistrado, ¿verdad? Porque está hablando de que lo van a capturar. Él tiene 1 año o 2 de estar hablando que lo van a capturar. No, queríamos como explicar qué ha pasado, porque hay jueces, yo lo ponía ayer en mis redes, que parecen activistas políticos. Tienen derecho a opinar, Ernesto, por supuesto, estamos en un país de libre expresión, pero yo me pongo en el lugar de los que ocupan el juzgado donde está este juez Durán, que yuca, ¿verdad? Porque parece un activista político, Ernesto. Ahí solo un paréntesis importante. Yo creo que es sumamente trascendental seguir discutiendo el tema del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, la auditoría, el voto electrónico. Este es un año preelectoral y todo esto está en el calor de la conversación, pero señalar que la sala de lo constitucional actual es completamente legítima, creo yo que sí es completamente imprudente. Tenemos que tener claridad que ellos no llegaron ahí por el proceso correcto. Hubo una destitución fuera del proceso normal por el cual ellos llegaron a esos cargos el 1 de mayo que ustedes tomaron posesión en la Asamblea Legislativa. Eso es un hecho indiscutible. No es mi opinión, es algo claro, con lo que se estrenó si la lo Asamblea decís tú, Legislativa. está bien porque sos el presidente de un partido, pero que lo diga un juez. Esa es tu opinión, digamos. Te lo voy a poner, yo puse este ejemplo ayer. Pero un juez es garante de la Constitución de la República. Pero un juez tiene que saber. Como tenemos en el debate también el tema de la reelección presidencial, que es inconstitucional. Pero lo dices, en un momento como dices tú. Como bien señalas que todavía tenemos libertad de expresión, es importante nadie ha dicho que desnormalizar esos Para hechos tu opinión, Andy, que se quieren dar como normales. Es inconstitucional. Yo voy a decirte así, imagínate que a mí me siento enfermo y viene un amigo que es ingeniero y me dice qué es lo que tengo. No, hay que ubicarnos. Tú no sos el magistrado de la Sala de lo Constitucional. Para ti,
esa sala es inconstitucional. Está bien, es tu opinión, pero él es un juez. No te puede dar un diagnóstico, pero un abogado, un juez de la República sobre temas en el país, de jurisprudencia. Solo hay 5 personas que son de la sala de lo constitucional. Tú me decís por dónde hay sentado otra sala, habría que buscarla, pero esa es la sala que está. Yo como diputado hice eso el 1 de mayo, lo volviera a hacer, somos los encargados, yo no le voy a delegar a otra persona. Eso es cierto, pero esa es la sala de lo constitucional que está, pero hay que reconocer cómo llegó a estar ahí. Bueno, lo podemos debatir, pero un juez, eso sí para mí es delicado, porque los fallos de este juez, ¿a dónde pueden terminar? Aunque a él no le guste, en una cámara, en apelación y luego en la sala. Entonces él va a tener que acatar. Entonces él es un juez, es lo que yo digo, estábamos en un Estado de Derecho. Fíjate que el principal argumento que él puso, aquí te cierro al menos ese punto, Ernesto, el principal argumento que él puso es que no estaban en el listado del Consejo Nacional de la Judicatura. Sí, yo estuve cuando metieron a Belarmino, Jaime y a Rodolfo González, yo estaba en Capres, porque era asesor de un presidente de la Asamblea, y con llamadas metieron a esos 2, no estaban en la lista. ¿Y quién dijo algo en 9 años? Entonces, a eso quiero llegar yo, Romeo. Tienen la correlación en la Asamblea Legislativa para que esos sucesos de lo que tú has sido testigo no vuelvan a ocurrir, porque mejor no reforman el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y hacen el proceso para elegir a funcionarios de segundo grado de una forma más transparente, de una forma más clara, de una forma más idónea, tanto para la ciudadanía. Sí, está bien. Lo importante es que esos 9 años yo no escuché a nadie de los que ahorita habla diciendo que 2 de los 5 no estaban en el listado. Y que sabían que había pasado. Y que dijeron que respetaran las resoluciones de la sala. Y hay que hacerlo. Entonces, para mí ese es el tema de quién lo diga. Pero vamos a ver, ¿cuál es tu punto, no sé, tus valoraciones alrededor de los dos? Está interesante el debate. El debate, ¿no? De este debate. Pero realmente, mira, la posición política actualmente va a haber fantasmas y va a buscar de dónde decir de que pues, esto se presta para fraude electoral, que la reelección, que por qué no se hace esto, que por qué no se hace lo otro. La realidad de las cosas es que hay que reconocer que ahí tienen una clara desventaja enorme. O sea, no hay por dónde ver una posibilidad de que puedan tener una competencia electoral decente, ¿verdad? Realmente, si la segunda fuerza política, según las encuestas de la UFG, es el partido de derecha, imagínate todos los demás chiquitos, ¿verdad? Que no tienen ningún tipo de oportunidad. Entonces, yo creo que desde ahí tú ves este tipo de reacciones que vienen por parte de Olivo. Obviamente su tendencia es bien clara, su preferencia es bien clara, y más que todo teniendo temor de las mismas palabras que él ha dicho, pues, ¿verdad?, en años anteriores sobre el tema del golpe de Estado que salió ahí a discusión. Por eso creo yo que sale el tema de él de decir de que capaz lo van a capturar, ¿verdad? Porque él está consciente de lo que de lo que está diciendo y sabe de que no se está funcionando de esa manera. Entonces estos recortes para ti son normales y no con un énfasis de poder debilitar el tema de la auditoría, que es el fondo de la discusión. Lo comentaba yo la vez pasada en radio. Yo decía, estos recortes han pasado durante todo el año. Incluso en ese momento hice una comparación de la tabla que se tenía en ese momento del presupuesto de las elecciones del 2021, las elecciones del 2018 y el presupuesto que se va a tener para esta, pues, ¿verdad? Que se incluye una cantidad un poco más grande por el tema de que incluye varias acciones y que incluye el voto en el exterior. Entonces yo creo que son acciones, como ya lo decía Romeo, que siempre pasan, y pasan en las empresas, pasan en los hogares. No es que ponga en tela de juicio el tema de la auditoría o buena verificación. Y hay que tener un cuidado, Ernesto, cuando se habla del tema de la auditoría. Es como que si quisiera decir la oposición, y está en su derecho, vuelvo a repetir, decir lo que quieran, como que va a pasar algo anormal. Yo no sé si la cámara alcanza a ver antes de que... ¿Sí? Si después puedes... Esta es la portada de la prensa gráfica de hoy. La prensa gráfica que no es un medio a favor del presidente. Esto es de hoy. Bukele con el 91% de aprobación. Yo no creo que alguien piense que para la elección presidencial se necesita hacer algún tipo de algo oscuro. Aquí lo que no sabemos del presidente es cuánto va a ganar, si 6-0, 8-0, 10-0, pero ya sabemos que va a ganar. Entonces, no hay cuestión, la palabra. No es cuestión de fraude. Si esa popularidad es tan amplia, yo creo que entonces simplemente en la Asamblea Legislativa, en cualquier otra instancia, mejor no hagamos al Tribunal Supremo Electoral y a todos los actores lo que es lo sensato, igualdad de condiciones para todos los partidos políticos para el siguiente año. Así es. Bueno, vamos a continuar con este análisis. Son 30 millones fue, ¿verdad? Que creo que hoy se hace la...
del tribunal por todo, más de 120. No, deducidos No, de la reducción. La reducción, creo que Sí, anda por pero ahí, eso ¿no? viene reducido desde que van con el ministro de Hacienda. Desde el anteproyecto, Sí. porque cuando entra como un anteproyecto. Entraron 70 y pico más 50 y pico. Luego se aprueba en la comisión, queda ya el proyecto y luego No, en la pasa comisión no se le tocó casi que nada al proyecto como tal. El que hace que debe de hacer es el ministro de Hacienda, porque dice, ok, no tengo todo este dinero, veamos qué podemos. ¿De quién es competencia? Porque esa es otra parte jurídica que estaba en Del discusión. tribunal. Si es del tribunal, es de la comisión o es del Ministerio de Hacienda. Hacer el presupuesto del tribunal. Hacer el presupuesto del No, tribunal. las reducciones o las modificaciones. Hacienda. Ahí estaba el punto de discusión. Voy a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:18. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Andy Feiler con nosotros, Isaac Ortega y Romeo Auerbach, en un análisis de coyuntura electoral y tomando como punto de referencia este análisis de la propuesta de presupuesto destinado al Tribunal Supremo Electoral y que generó un altercado. Por cierto, dentro de la comisión, a raíz de toda la discusión que se estuvo entre el magistrado del Tribunal Julio Olivo y también la diputada de Nuevas Ideas, Suez y Calleja, salió el tema de, nadie está hablando de golpe de Estado. Y no sé si eso en referencia a quien lo dijo fue otro diputado y no el magistrado Julio Olivo. Eso lo quiero aclarar porque daría a entender que como que él habría hablado también, al menos en el video que nosotros presentamos, porque no tenemos la otra parte. Sí, quizá fue para aclarar ese punto. Quizá ¿no? fue antes. De todos modos, yo soy una persona que me llevo con todos. Aquí me escribe Julio que ¿Sí? dice que para hacer esa él no aclaración. puso eso, pero Ernesto, porque es un programa muy visto y democrático, lo va a invitar magistrado. Y está bien, porque él dice que el video no empezó desde ahí. Yo lo que estoy hablando es que él es el que se separa de esa acción de los otros cuatro, que a veces dice que no sesionan con él o lo que sea, pero esa es mi obligación de decirlo. Pues hay que aclarar, Julio Olivo sí votó por mi inscripción, el que no votó fue Wellman, ¿verdad? Pero bueno, de hecho lo que decía en su momento, en una declaración así textual, el magistrado Olivo, es que en vista de que no conocemos, decía él, los rubros, no sabría decir si se ha recortado el rubro a la empresa de auditoría, decía, ¿no? Sí, pero creo que ¿Feiler? no. Sí, yo creo que ese es el tema delicado y es el meollo del asunto. Si bien es cierto y el video lo vemos y se presta para eso, un encontronazo entre funcionarios de la Asamblea Legislativa y el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, lo importante no es eso, lo importante no es la diferencia de opiniones, que de plano estamos tan sumergidos en lo crispada que está nuestra sociedad, en lo polarizante que es el discurso político en este momento, que perdemos de vista lo importante. ¿Y qué es lo importante? ¿A dónde se va a hacer el recorte? ¿Por qué es importante a dónde se va a hacer el recorte? Porque esta elección, y aquí quiero ser muy enfático, Romeo, esta elección no va a ser normal en comparación de otras elecciones anteriores. Primero porque se están postulando para 4 localidades, ¿no? La Asamblea Legislativa, presidenciales, consejos municipales y Parlamento Centroamericano. Segundo, porque el presidente, con voto en el exterior, con un superpadrón de más de 500,000 de personas habilitadas para votar en San Salvador, solo en San Salvador departamento. Sí. Y tercero, porque el presidente de la República ha anunciado sus intenciones de reelegirse, y eso no es normal. ¿A qué me refiero con que es normal? Bueno, simplemente eso no había pasado antes en la historia de nuestro país. ¿Y cómo va a suceder? El presidente de la República llegó a la silla presidencial por medio de tu partido, de hecho, por medio de Gana. ¿Será que afiliado a Gana? Sigue afiliado a Gana. ¿Será que se va a someter a sus elecciones internas? Nosotros, los partidos políticos, teníamos hasta el 5 de marzo para convocar al proceso electoral de cargos de elección popular. Ya convocamos todos los partidos habilitados para ello. No sé en qué fecha quedaron sus internas y no sé si... No, están convocadas y en el caso de Gana para presidenciales, no voy a decir lo que dice mi dirigencia, ¿verdad? Porque no me van a volver a jalar las orejas. Pero en el caso de Gana, nosotros con el que menos problema tenemos es la candidatura presidencial, porque decida lo que decide el presidente de la República, Gana va a apoyar al Nayib Bukele para que se postule y vuelva a ser electo. O sea, ahí la tenemos más fácil. Y hoy por hoy está afiliado a Gana, pero lo que él decida, coalición, por otro partido, por nosotros, el aporte de Gana es que apoyamos al presidente para la candidatura. Se entiende que todavía no ha anunciado si va a buscar reelegirse por medio de las internas de ustedes, supongo.
Sí, no. Las internas terminan ya por el 2 de julio de este año, estamos con O sea, debe de someterse a las internas si quiere. Todos. Tiene Cualquier persona que se Pero a mí me postule, preguntaban eso ayer, fíjate, Andy, y yo en un programa y les digo, si el presidente de la República va a pegar una arrastrada el 4 de febrero, ¿ustedes creen que tiene un problema con una interna? Bueno, pero como no es normal el anuncio de su reelección, como es una reelección ilegítima, y hay que decirlo sin matices, nosotros así lo hacemos. La reelección presidencial en nuestro país está prohibida al menos en 6 artículos de la Constitución de la República. Es ilegal, así de sencillo. La única persona en este momento que debería replantearse si va a correr o no para las elecciones presidenciales es el presidente de la República. Y en ese sentido creo yo que estamos en un momento en este año preelectoral en el que es importante que ciudadanos den un paso hacia adelante y se sumen para tener otra fórmula presidencial que haga contrapeso a un hecho tan ilegítimo como este. Vea, en la prensa gráfica LPG Datos destaca este día, por cierto, en la madera, ya tú lo sacabas anteriormente, que el presidente arranca el 2023 con el 91% de aprobación de parte de la población, ¿no? Y eso es altísimo. Yo creo que eso es lo que hace que la oposición vea que no es normal, o lo que quieran. Yo le digo siempre a todos, incluyendo en este caso con mucho cariño también a Andy, lo importante es que quien tiene que decir si el presidente se puede postular o no, que es la sala, ya lo dijo. De ahí cualquiera puede opinar en el parque, digamos, en la playa, en un cine, puede dar sus opiniones, pero el presidente Bukele tiene el aval para postularse. La reelección la vamos a decidir nosotros, el pueblo. Entonces eso está. Pero ese aval es muy conveniente porque es la sala de lo constitucional que se instaló el 1 de mayo con ustedes cuando se le dio un golpe a la Corte Suprema de Justicia y se instalaron a esos magistrados. Entonces creo yo que es un aval a conveniencia. Le dimos un golpe a la corrupción y a la conveniencia que tenía la otra sala. Creo que le tuvieron que haber quitado, tuvieron que haber tenido más valor las legislaturas anteriores que lo quisieron hacer, Ernesto, no sé si te acordás tú. Arena quiso hacer aquel famoso decreto que como no los pudo quitar, puso que las resoluciones eran con 5 de 5. Con aquella sala de Belarmino Jaime. O sea, creo que le faltó un poco de valor quitar una sala de que nos cambiaba la Constitución a su antojo. Y creo que también hace falta, no sé si valor, pero sí un poco más de conciencia en que ese proceso se puede reformar, porque tienen los números para hacerlo. Reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no hacerlo? Bueno, hay que proponerlo, hay que decirle. Johnny Wright puede proponerlo ahorita. Bueno, muchas propuestas se han hecho llegar a Junta Directiva, pero ni siquiera la discute la Junta Directiva. Y yo creo que ese es un tema importante. Lo que sucede es que no quieren escuchar a los demás actores políticos, no están dispuestos al diálogo. Y la oposición democrática de este país no se opone solo por oponerse. Yo creo que la Asamblea Legislativa, al ser un parlamento, está obligada a parlamentar. Y eso ya no sucede. Es una asamblea de trámite en la que solo se llegan a presionar botones para aprobar lo que se manda desde casa presidencial mayoritariamente. La pantalla no tiene botón, es touchscreen, solo... Mira, yo creo que tocar la pantalla entonces. Mira, yo creo que al final lo que estamos presenciando es una frustración política por parte de los partidos de oposición, ¿verdad? En el hecho de que pelear porque la reelección no es legal cuando hay una sala que ya lo validó. O sea, hoy no se tiene que tomar en cuenta lo que dice la sala. Pero antes sí era lo que tenía que lo que mandaba la sala, eso se tenía que hacer. Entonces, algunos hablan de conveniencia, pero pasamos 30 años bajo un nivel de conveniencia, pues, ¿verdad? Que solo llevaba a la población sufrimiento, pobreza, corrupción, y ahora que estamos en una etapa nueva, distinta, donde incluso los que en algún momento teníamos dudas de lo que iba a pasar con este gobierno, nos hemos convencido. Hay gente que definitivamente, otros analistas, otros políticos, incluso que vienen de la oposición, lo han dicho, pues, ¿verdad? Estoy viendo que hay cosas positivas. ¿Por qué no vamos a reelegir a un presidente que sigue con altos índices de aceptación? Todas las encuestas manifiestan el apoyo de la gente en diferentes temas, el tema de seguridad, el tema desde que venimos del tema de la pandemia, venimos viendo índices de aceptación sumamente favorables. Un matiz solo con eso, perdón Isaac que te interrumpa, pero un matiz solo con eso. Yo creo que la oposición en ese momento no se siente frustrada. El llamado que hacemos opositores democráticos en este momento es apelar a la sensatez y cambiar con esa sensatez la correlación de la Asamblea Legislativa. No sé si a diferencia
En este caso, la frustración puede ser otra. Yo entiendo que tú vienes de un partido de oposición, fuiste candidato de un partido de oposición. Probablemente ahora que vemos los números de todas estas portadas, de todas estas encuestas, es muy conveniente cambiar el discurso y probablemente ahí es donde radique la verdadera frustración. Pero lo importante en este momento, y yo lo resumo en cada espacio en el que he podido estar participando, es que ahorita no hay democracia sin demócratas. Hacen falta los demócratas. Porque en esta elección de 2024, que no es atípica, los demócratas que no vienen de normal, arena. no, ¿A eso te referías, los demócratas que vienen de arena? ¿Qué es democracia? Primero hay que tomar en cuenta que en este momento la propaganda ha sido muy astuta en deformar el concepto de democracia. Democracia no es el pasado, democracia no es arena y el frente, democracia es el futuro. Y ahí nos estamos anclando al futuro. Esa es la apuesta para 2024, futuro, diálogo, sensatez. Así de simple. Por alusión, Isaac. No, mira, o sea, Andy dice, si me pone en una situación en donde me dice, vos venís de un partido. Claro, si yo lo he dicho aquí en cámara, o sea, eso no es ningún secreto. Ahí puedes ingresar a las páginas web, a internet, y puedes buscar mi nombre y van a salir un montón de noticias mías. O sea, eso no me preocupa. El hecho que aquí tenemos que hablar de lo que realmente está beneficiando al país. Solamente aquellos que quieren seguir defendiendo el pasado, que quieren volver al poder para poder volver a las viejas mañas, son los que están diciendo y que se ponen a hablar sobre el tema de que la situación ahora no funciona. O sea, yo entiendo tu posición, pues, ¿verdad? Tú fuiste de arena, fuiste parte del partido, fuiste activista, incluso se comenta que fuiste parte de la asamblea. Tú has negado muchas cosas al respecto y yo entiendo tu posición política, pues, ¿verdad? Ahora que tú eres presidente, ¿verdad?, de nuestro tiempo, que es como la división de arena más progresista, yo creo que ahí también es una parte bien convenenciera tuya de estar diciendo de que la parte de la reelección y que la oposición política no está frustrada y todo esto. A la larga yo creo que lo que debe imperar es la elección de la gente, ¿verdad?, en esta democracia que estamos viviendo, y el hecho de que la aceptación del presidente, Andy, no lo podemos discutir. Por más que ustedes quieran buscarle por dónde sacarle algún gallo, alguna situación. No, yo creo que eso no va a pasar. No está sujeto a discusión en este momento. Y si nos remitimos a las encuestas, un dato que a mí me gusta resaltar, creo yo, y cualquier demócrata sensato debería resaltarlo, no es la popularidad del presidente, la de un partido político o de cualquier otro funcionario, es ese alto porcentaje de la gente que todavía dice que no sabe por quién va a votar, que necesita una alternativa. Pero eso esa siempre alternativa ha existido. lo pueden llenar muchos demócratas dispuestos a inyectarle balance a la Asamblea Legislativa. Esa es la mala cambiar lectura la correlación que se en la hace. Asamblea Legislativa. Lo hemos hablado muchas veces. Los políticos a veces pecamos y nos equivocamos de pensar de que ese es el pool de votantes de mi partido, aquel que no sabe, que está indeciso. No, en todas las elecciones, vota la mitad y la otra mitad se queda en casa. Mira, y a propósito, voy a hacer una pausa. Esta misma encuesta de la prensa gráfica arroja datos bien importantes en cuanto a la configuración proyectada, según la indagación coyuntural de la encuesta, sobre cómo se posiciona el partido Nuevas Ideas y el resto de partidos también. Me gustaría que entráramos en ese análisis para poder de alguna manera ser consecuente con los elementos del análisis electoral que hemos convocado este día para el país y a quienes nos están sintonizando. ¿Les parece? Claro. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda alguna, también sumado al análisis que estábamos tomando como punto de referencia después de ver el tema del presupuesto en el Tribunal Supremo Electoral, está esta nueva, nueva fotografía que también muestra cómo podría ir configurada de acuerdo al momento en que se hace esta encuesta de la LPG Datos, cómo quedaría conformado también el tema de la Asamblea Legislativa, donde, según el reporte de la prensa gráfica, Nuevas Ideas tiene un amplio favoritismo electoral detrás de todo esto. Fíjate que yo quisiera, voy a hablar ya de eso, en la parte antes de los comerciales. Para mí, y sí lo digo en buena onda, es un poco frustrante ver que, por ejemplo, con Isaac estabas creo que en Vamos, en el lado de la libertad. Sí. Coincidimos un par de veces, pero no en pensamientos, sino que como en debates o cosas, éramos contrarios, ¿verdad? Pero no se vale, digo yo, que entonces ahora él, que ve que las cosas funcionan y las podía criticar, pero dice que funcionan,
entonces que venga Andy y lo quiera descalificar. Aquí no se trata, tú andabas en tal partido, si el presidente Bukele andaba en el FMLN, pues. Y realmente, imagínate, eso no te condena para nada. Aquí se va a hacer una evaluación de cada quien. Y varios políticos, ahí tenemos a nuestro buen amigo en San Miguel, a Will Salgado, sí. andado en Bueno, yo estuve cuando era más joven en el ministerio anterior. Hoy se ha escondido, o está bien calladito Will Salgado. Se vuelve un argumento, es mejor subir más el argumento, ¿verdad? Porque si el argumento que vas a atacar... Es un antecedente que hay que tomar en cuenta para darle contexto a la no te limita a decirlo. Yo creo, aunque no lo he visto todavía cómo quedó, que también es bien obvio, te voy a hablar de la Gallup y me dices después si coincide. Yo, como político, sí sé a dónde quisiera pescar. ¿Va? Imagínate, la Gallup te dice que el 90% de la gente apoya al presidente Bukele, pero por partidos te dice que el 39% votaría por Nuevas Ideas. O sea, por supuesto que va a ser el partido mayoritario y tiene una gran diferencia entre lo que va a ser el primero y el segundo lugar. Pero hay un grupo grande que apoya al presidente de la República, que no ha decantado automáticamente por Nuevas Ideas. Tenemos también que ser creativos y ver cómo conquistamos ese voto, los partidos también aliados al presidente. Y hay que hacer una distinción importante. Una cosa es la cantidad de personas que apoyan la figura del presidente, que es una figura independiente, a su propio partido. O bueno, al partido que fundó, que es Nuevas Ideas, porque su propio partido es el suyo con el que está afiliado, con Gana, con el que llegaron al gobierno. Pero esa distinción es importante, la figura del presidente y la figura del partido Nuevas Ideas. Lo menciono porque uno habla con muchas personas en la calle y aunque sean personas que estén dispuestas a avalar esta reelección, que es inconstitucional, me gusta subrayar eso, es importante dejar constancia de eso, pero personas que están dispuestas a apoyar al presidente son personas también que dicen que quieren un cambio en la Asamblea Legislativa. Son personas que saben que la Asamblea Legislativa no debería ser de trámite, que debería de haber discusión, que debería haber diálogo. Este debate pero que estamos teniendo ¿cómo acá sabes que no hay discusión? Debería de generarse en la Asamblea ¿Cómo Legislativa? sabes que no es discusión? ¿Sabes qué es lo que no entiende ahora la gente? La bancada de Nuevas Ideas tiene 56 diputados, Ernesto. Cuando ellos tienen una reunión de fracción, eso nunca había pasado antes. Es una plenaria. Hay más de 43. Ahí están discutiendo. Pero, a ver, hagamos una distinción. Una cosa es el pleno legislativo y otras cosas son las 20 comisiones permanentes que tiene la Asamblea Legislativa. Te lo pregunto muy genuinamente. De esas 20 comisiones legislativas, hoy, en este año preelectoral, ¿cuántas están operando como se debe? ¿Cuántas están discutiendo el trabajo legislativo que debería de haber? En la financiera. No, ahorita creo que muchos diputados se han enfocado en campaña adelantada, en estar pensando en su reelección para el próximo año, que habrá que ver si va a ser atípica o no las elecciones del próximo año, porque también se ha mencionado la posibilidad no solo de reducir los municipios, sino de reducir los escaños legislativos. Ambas cosas son posibles. Habrá que verlo, no sé qué tan posible será. Creo yo que no es tan sensato hacer ese cambio de las reglas del juego a este momento. Como platicamos hace poco, ya convocaron los partidos a sus elecciones internas. Esas elecciones internas para someterse al esquema que la actual. reducción de municipios no es una reforma electoral. No, correcto. O sea, de hecho, es una reforma que la aprueban con 43 votos. Estamos hablando del desarrollo territorial del país, no solo el elemento electoral, elementos cultural, religioso, cartográfico. O sea, todos esos elementos técnicos los municipios son muy valiosos, electorales. Todos esos elementos técnicos son muy valiosos. Y te tomo la palabra. ¿Sobre la base de qué se está tomando esa decisión? Porque hasta ahorita, solo a ti te he escuchado que has mencionado esos elementos, pero en la Asamblea Legislativa no se ha hablado de eso. Pero los han de estar tocando. Sí. Ojalá que sí, porque debería ser una discusión muy amplia y no tomada a la carrera, definitivamente. Mira, definitivamente yo creo que Andy, por su trayectoria política y lo que él conoce de lo que es la Asamblea, está acostumbrado a esta cuestión del debate y que entre a una discusión y que se muera ahí en el sueño de los justos las propuestas y que pase una asamblea y venga otra y llegue otra y nunca se llega a la resolución de nada. Y ya lo hemos comentado anteriormente en otros medios. Es tiempo, nuestro país está viviendo un tiempo en donde tenemos que actuar. Y a veces yo escucho muchas voces políticas que dicen, ay, pero es que hay que crear política y hay que crear documentos y análisis y dónde está el estudio de esto y el estudio del otro. Pero ¿por cuántos años hemos tenido ese supuesto estudio, ese supuesto análisis y nunca se llegó a nada? Se engavetaron, se empapelaron un montón de propuestas y hoy que se agilizan los trámites, que se hace de manera expedita, que no se requiere de mucho tiempo para trazar la resolución de los conflictos, hoy la gente de verdad está percibiendo esos cambios. Entonces yo creo que
es también nuevamente un tema de percepción, un tema de dónde viene la crítica. Y con los municipios, por si no se nos escapa ese ya tema. vamos a ver, solo quiero sacar con estas preguntas 3 preguntas claves donde la población habla de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Coloque producción, productor, póngame en las láminas donde está, por ejemplo, la primera, ¿por cuál partido político votaría usted? Ahí está siempre Nuevas Ideas, el 53.9%. La segunda dice, ¿qué le conviene más al país? ¿Que siga gobernando el mismo partido o que llegue otro? El 74% dice la prensa gráfica que le dijo la población que debe de ser Nuevas Ideas, que sea el mismo. Y luego, en su opinión, ¿qué partido político ganará las elecciones? Ya una cuestión más concreta, el 65.5%, ahí lo establece. Y hay que aclarar que te lo está diciendo, y yo repito, la prensa gráfica. Yo respeto mucho en los términos generales la prensa gráfica. Si todavía lo dirige el mismo que era antes, que un señor de apellido Segura, de seguro que Segura no te está poniendo los datos cabal como son. Porque yo de verdad te lo digo en el programa, la prensa gráfica tiene un buen historial de hacer encuestas, y al poner estos números y que vienen de la prensa gráfica, yo no sé entonces la oposición de dónde se va a sorprender. En el caso de Nuevas Ideas, que no es mi partido, pero que va a ser la primera fuerza y muy grande, no creo que se vayan a sorprender que el resultado sea que tengan abrumador cantidad de diputados. Mira, y otra cosa, yo creo que estos números nos hacen leer de que la calidad de dirigentes que tenemos en los partidos políticos también necesita mejorar, o por lo menos tienen una oportunidad. Bueno, aquí está el nuevo presidente de nuestro tiempo, y él tiene una increíble oportunidad de poder pulir lo que comenzó como una propuesta, pues, ¿verdad?, para cierto sector de la población. Lo mismo que pasó en el partido donde yo estaba, se les hizo propuestas de que cambiaran su pensamiento. Varios candidatos de los que estábamos, tanto en La Libertad como en San Salvador, desde antes de las internas se les venía diciendo, debemos de cambiar la forma de pensar, debemos de cambiar. Hay cosas positivas que están pasando, pero se encerraron en el tema de que no, ¿verdad? No y no. Entonces yo creo que ese tipo de pensamiento convenenciero de beneficiar siempre a quienes financian los partidos políticos debe de ir cambiando. Sin embargo, un dato más solo para cerrar ese ciclo. Si bien es cierto, hablan de que sí, ¿verdad?, que el partido debe de seguir con ese favoritismo que le proporciona, hay un dato también en una tabla donde dice que los salvadoreños creen que es más conveniente una asamblea plural. Definitivamente. Y bueno, o sea, por lo último que se mencionó, y luego una reflexión sobre lo que tú mencionas, Ernesto, esa es la idea sobre la cual estamos trabajando en nuestro tiempo. Las elecciones internas para autoridades partidarias, que es nuestro consejo directivo, fueron este pasado domingo, en la que quedé electo como presidente del partido, y tenemos una nueva propuesta de consejo directivo, y en eso estamos trabajando, en presentar realmente una oferta electoral muy robusta que llene ese espacio de pluralidad que la gente nos pide. Creo yo que es un gran trabajo, un gran reto, e invitamos a las personas a que estén dispuestas a dar un paso hacia adelante. Hay que romper con esta cultura de miedo en la que nos hemos sumergido y tomar la batuta, meternos en política y participar para el próximo año. Es muy importante. Bueno, voy a hacer la pausa. Cuando regresemos nos vamos ahora a ver el otro escenario que escruta, creo que es la palabra correcta, ¿verdad? Que también indaga la encuesta relacionada con los gobiernos municipales, ¿de acuerdo? Porque ahí también hay una variable que me gustaría analizarla desde la perspectiva de ustedes. 7:47, pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. También vámonos ahora a ese escenario que describe y recoge en su ficha de investigación la LPG Datos, que tiene que ver precisamente con el tema de los gobiernos municipales. Ahí hay variables bien importantes que me imagino ustedes como políticos o analistas lo han logrado identificar. Por ejemplo, en una de sus preguntas dice, en su opinión, ¿qué le conviene más a que este municipio siga gobernando el mismo partido o que llegue otro a la alcaldía? Ahí están los resultados valorativos. En cuanto a lo podemos apreciar en estas imágenes. También en otra pregunta dice, en su opinión, ¿qué le conviene más a este municipio? ¿Que siga gobernando el mismo partido o que llegue otro a la alcaldía? Y ahí están los resultados.
En fin, ahí hay otra tercera pregunta. Vamos a ver. Sí, yo creo que las encuestas son claras en ese sentido. Es indiscutible. Realmente el flanco débil del principal partido mayoritario en este momento son los consejos municipales. Y por supuesto, en los consejos municipales es donde se aborda inmediatamente los problemas de la gente que vive en esos municipios. Y no han visto los problemas resueltos. En muchas alcaldías vemos cómo han incrementado la recaudación de impuestos, cómo ha subido la tasa municipal, cómo el problema de la recolección de desechos sólidos se ha incrementado. Entonces no hay soluciones y al contrario, ha habido un retroceso. Creo yo que es importante señalar que en la elección pasada muchas personas votaron por la bandera de un partido político sin conocer realmente quién era el candidato a alcalde y su propuesta. Y eso probablemente cambia para esta próxima elección, porque lo que esto nos dejó ahora como experiencia a la ciudadanía nos obliga a ver realmente con lupa quién va a ser el candidato para ese gobierno municipal, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus antecedentes. Y yo creo que muy probablemente el próximo año, Ernesto, vamos a ver alcaldías mucho más plurales en cuanto a la representación política. Claro, esto es bajo el supuesto de el esquema que tenemos actualmente, 262 municipios y no una posible reducción que se pueda hacer, pero habrá que ver qué es lo que hace la Asamblea Legislativa en lo que queda en los próximos días, porque esto no puede hacerse a última hora, ¿no? Mira, yo siempre he mencionado, y a pesar de que yo apoyo al 100% al presidente Nayib Bukele y toda la gestión que se está haciendo de cara al beneficio de la población, sí han habido alcaldes que han dejado mucho que desear por el tema de que no han sabido cómo resolver las situaciones con las herramientas que se tienen. Yo siempre he felicitado a aquellos alcaldes que, a pesar de que han estado en municipios bastante pequeños, han tenido la posibilidad de explotar esas relaciones internacionales, el cooperativismo, la cooperación internacional, la ayuda de los empresarios de la zona, y con eso han logrado salir adelante en sus municipios. Hay otros que se han quedado esperando, ¿verdad?, que no han sido ingeniosos a la hora de actuar. Al contrario, se les ha visto cómo han sido totalmente apáticos, y yo concuerdo con el hecho de que la población está pendiente de que lleguen nuevos rostros, tal vez no de otros partidos, sino que se modifique o que se refresque la propuesta de los partidos aliados y el partido mayoritario, pues verdad que es Nuevas Ideas, porque entre la población, entre la clase política, entre las diferentes entidades que tienen que ver con el tema de las votaciones, la postura es bien clara, pues verdad que se debe de hacer una mejora total en algunos municipios, en algunas candidaturas, incluso a diputados, ¿verdad?, para las próximas legislaturas, porque han habido diputados que han dejado mucho que desear con algunos comentarios que atacan directamente a la población, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte es un llamado, pues, para todos los partidos. No tenemos que verlo con... Ok. ¿Qué lees, qué logras leer tú, Romeo, en los números cuando hablan con estos resultados? No es con la contundencia de 80-90, hablan de 51, 51. Sí, baja. 52. Definitivamente la parte municipal baja mucho. Yo te voy a decir una cosa, hablando de los alcaldes, porque los diputados no nos salvamos de este comentario que voy a hacer, pero estamos hablando de los alcaldes. Si cambiamos en el 2021, porque en teoría estábamos cansados de los mismos de siempre y del actual de los mismos de siempre, y hay alcaldes ahorita del partido que sea que están actuando como los mismos de siempre, la población se va a decepcionar y los va a querer cambiar. Y si el partido político tira al mismo, estoy hablando de cualquier partido político, tira al mismo del cual el pueblo no está conforme, va a ganar otro partido político. Yo creo que hay que entender, mire, es bien delicado lo de los municipios y al final, no sé si viste en el informe que dio el ministro de Hacienda, Ernesto, donde de los 191 millones de dólares que se dieron a los periodos anteriores de los alcaldes para luchar contra la pandemia, vienen observados 80 millones de los 191, 240 alcaldías de aquel momento, algunas que solo tienen el simple cheque en el documento y no dicen ni para qué lo ocuparon, y la mayoría de ellos, imagínate para qué ocuparon el dinero, para fiestas patronales. Entonces yo creo que los alcaldes, y ahí sí ya voy a entrar con los diputados, tenemos que entender algo. Si estamos los aliados al presidente queriendo apoyar al presidente de la República, creo que aunque sea en menor grado, debemos de apoyarlo.
los diputados y los alcaldes que estamos en este nuevo El Salvador, estamos para apoyar al presidente. Y eso significa no hacer lo mismo de antes y tratar de ser creativos y apoyar y colaborar. Esa es tu lectura puntual de lo que te están diciendo. Sí, porque si tú te fijas, pónganos, por favor, si el 50% te dice que se mantenga el mismo alcalde, quiere decir que el otro 50% no quiere que se mantenga el mismo. Ya solo ahí es una señal. No, aquí no es cuestión de pasar un examen con 5. Ahí está, mira, ese es el rango el que anda, ¿verdad? No me equivoco, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Sí, yo ya no mique de lejos. Sí, no sé, pero ¿quién tiene ojos de águila? Pero el del medio, creo yo, el último. Que habla también. No, ahora pensando en elecciones para elegir alcaldes del 2024, dígame, en su opinión, que lo que conviene más a estos municipios, que siga gobernando el mismo. Vaya, pero mira, o llegue otro a la alcaldía. 52% dice entonces que lo tenga el mismo, que no. ¿El anaranjadito qué es? El 52 dice que llegue otro. Vaya, que llegue otro. Imagínate, yo dije 50, fui bien buena gente. El 52 dice que llegue otro. Solo eso significa que un poquito más de la mitad de la población está diciendo que llegue otro. Barbas en remojo, porque si vamos a apoyar este nuevo Salvador del presidente Bukele, no basta con decir que estamos con el presidente. Los que somos funcionarios que tenemos que actuar de acorde a este nuevo Salvador. Que el 52.7% diga que prefiere cambiar la alcaldía, es que le vas a dar vuelta a más de la mitad de las alcaldías, Ernesto. Y esta fotografía al momento es muy clara en decirnos que la gente sabe que un proyecto hegemónico no es sinónimo de solución. Lo vemos reflejado en los municipios. Representa una gran ventana de oportunidad para los demás partidos políticos, para todos los partidos políticos, obviamente no el que ha salido mal en esta encuesta a nivel municipal. Y creo yo que es ahí donde tenemos que ser muy audaces en presentar una propuesta para los consejos municipales que se apegue verdaderamente a las necesidades de la gente en sus municipios. A ver, a manera de conclusión, porque el tiempo se nos fue. Miren, este tema yo creo que también es un llamado para el partido que tiene la alcaldía, ¿verdad? En ese momento, de que si está viendo que la población está desencantada con el que está actual, también ir viendo de qué manera se aprovecha, ¿verdad?, la popularidad del presidente que dirige el proyecto a nivel nacional para también poder rescatar estas alcaldías que también forman parte de todo este proyecto nacional que se está efectuando. Yo creo que todo lo que hemos hablado hoy tiene que ver con el tema de que queremos lo mejor para la población, Ernesto. Yo creo que a pesar de que podamos tener pensamientos diferentes, nuestro único objetivo como clase política, como analistas, como diputados, como parte de gobierno, es de que el salvadoreño, la población, tenga los mejores resultados de lo que se está haciendo. Así que yo creo que el tema del transporte, el tema de las elecciones, el tema de la oportunidad de los partidos políticos para mejorar, debe de ser algo que debemos de seguir analizando y que debemos de seguir trabajando como una constante y no solamente como algo del momento. Yo, aparte, Ernesto, de agradecerte la invitación, le quiero recordar a mis amigos de California, estaré viernes, sábado y domingo por allá en San Francisco, San José, en San Matías, Salinas, perdón, se llama. Estaré ahí, les pondré mis redes en donde. Un gran abrazo y gracias por la invitación. ¿En campaña ya o haciendo? No, platicando, conversatorio. Es la pregunta que te iba a hacer Taylor, pero yo No, conversatorio y yo, después de 2 años... Yo me adelanté rendición de cuentas. Y yo después de 2 años no he hecho por parte de la Asamblea Legislativa un viaje pagado por la Asamblea, pero ni a Chalatenango. Bueno, rico nos cae el café de la mañana. Café rico, muy rico. Sí. ¿Les ha gustado, verdad? Por cierto. Sí. Muy bien. ¿Les ha gustado? Sabe a canela el mío. Sí, riquísimo. Así es que un saludo muy especial a nuestros buenos amigos de Café Rico. Ernesto, gracias por el espacio. Un saludo a todos los televidentes y yo cierro con una frase muy sencilla. En 2024 tendremos que elegir entre democracia o dictadura. Y para ello, para la democracia, hacen falta los demócratas. No hay democracia sin demócratas. Bueno, ya están en campaña, entonces ahora te la voy a hacer yo porque te la iba a hacer aquel también a ti. Bajémosle un poco yo no soy porque yo pensé que iba a decir, tenemos que elegir entre demócratas y republicanos y dije, eso no es aquí. Gracias a todos, les agradezco muchísimo, un gran aporte, un gran análisis de contenido que les hemos presentado sobre el verso de los temas que hemos tratado esta mañana. Así es que desde ya, gracias por habernos acompañado, les invitamos a que continúe con nosotros en Arriba Mi Gente, que por cierto ya está con mucha alegría el mariachi para podernos cantar esta mañana y por supuesto deleitarnos con buena música y por supuesto la buena vibra y el talento de todos nuestros anfitriones de Arriba Mi Gente. Así que gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública.
y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.